Estimado doctor, muy buenas noches. A continuación le trasladaré las respuestas a la actividad número 1 de la unidad número 2. La primera pregunta nos indica por qué es importante realizar la identificación de la información de acuerdo a lo estipulado en la guía para la apertura de datos en Colombia. Bajo mi punto de vista, una vez se encuentra estipulada la manera de presentar los datos, toda la información necesaria, esta puede facilitar definitivamente el acceso y la administración según el nombre de la información, la descripción, el área responsable de la información. De esta manera el ámbito geográfico, el ámbito en el cual se puede dar esta tarea, el tipo de información, pero lo más importante, de dónde procede cada una de la información y para la entidad de que ésta proviene por parte del país de Colombia. La segunda pregunta es, ¿para qué es útil realizar el análisis de información y qué podemos evitar al realizar este importante paso? Lo primero que podemos evitar es la pérdida de tiempo y el esfuerzo innecesario sin que nosotros no clasifiquemos la información correspondiente, ya que esta nos va a permitir determinar la forma de cómo se presenta la información, transmitir seguridad, la eficiencia y eficacia en los datos a presentar y sobre todo poder evitar todas esas demandas legales que nosotros podemos obtener al momento de no presentar la información que la ley establece. La tercera pregunta, a mi criterio, ¿qué beneficios podemos lograr para la administración pública con la apertura de datos abiertos? Dice que tengo que razonar mi respuesta. Una vez los datos abiertos se puedan establecer mediante los lineamientos de una administración pública, es importante considerar y tomar en cuenta el valor económico y la innovación que nosotros vamos a tener al momento de que se estén presentando los datos. ¿Por qué? Porque los recursos son reutilizables, son claves, el tema económico, de esa mano se va a ver mucha ganancia, sobre todo para el gobierno, al momento que no se invierten en otras cosas y de alguna manera eficiente y rápida podemos nosotros determinar cuáles son los datos a poner. El segundo punto me podría mencionar que es la transparencia. La transparencia en la presentación de los datos es la gobernabilidad del país, definitivamente, porque la sociedad, cuando tiene un país que presenta la información transparente, de ninguna manera va a salir a las calles como se está viviendo actualmente la coyuntura. Y otra parte que podemos nosotros ver es la mejora en el servicio público. Definitivamente la información que se transmite por medio de datos abiertos generará una confianza en el gobierno, va a mejorar el servicio público. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros seremos los interesados en poder llegar, asistir y acudir a cada una de esas plataformas que se encuentren para poder tener la información de primera mano. La otra pregunta indica que liste 3 acciones fundamentales que yo haya analizado y cuáles son fundamentales para lograr la implementación de los datos abiertos en Guatemala. Primero, me gustaría definir qué datos son los que tenemos que descargar, por ejemplo, su estructura. Sin esta definición, nosotros no podríamos determinar cuál es la información que va a llegar o la información que vamos a tener. La segunda, la priorización de los datos. Tenemos mucha información en la administración pública, los gobiernos, pero debemos de priorizar qué es lo de alta importancia para la sociedad. Como por ejemplo, podríamos empezar con la transparencia en los gastos y en las obras públicas. Y por otro, me gustaría también el impacto de la evaluación de la información. ¿Por qué el impacto? Porque hay impacto y también hay una dificultad. Definitivamente, todos los datos en cuanto a tema de transparencia, en cuanto a tema de gasto, en cuanto a tema del dinero, nos va a llevar a problemas e inconvenientes de alguna u otra manera. Por eso tenemos que tener un impacto positivo sobre lo que estamos presentando. Y la última pregunta, ¿qué conjunto de datos abiertos quisiera usted que pudiese descargar del portal de datos abiertos de Guatemala y qué le gustaría obtener de parte de la población como resultado del análisis de estos datos? Lo primero es la deuda externa acumulada por cada gobierno. Sería interesante poder conocer cuántos intereses nos generan cada vez que el gobierno pide préstamos, pero sobre todo, si al día de hoy hiciéramos un corte de caja, por así decirlo, ¿cuánto tiempo nos costaría pagar esa deuda externa que por años hemos acumulado? Y de alguna manera esto sería muy importante para el análisis, porque entonces la población realmente sabría que el presupuesto de la nación, al momento de financiarlo con esta deuda externa, realmente nos sale muy caro todo esto. Muchas gracias, doctor, y pase una feliz día.